Bien, continuamos con el ejercicio que dice. En el gráfico, NM es igual a NC y CB es bisectriz del ángulo ACN. Calcule la medida del ángulo BAC. Muy bien, entonces vamos a ir paso a paso desarrollando el ejercicio de acuerdo a los datos que se nos dan. Primero aquí me dice que el segmento NM es igual a NC. Entonces la recomendación es remarcar esos segmentos, ¿no? Para poder identificar exactamente cuáles son. Entonces remarco el segmento MN y remarco el segmento NC. Ya de por sí podemos saber que la figura que forma el segmento MN y NC es un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque tiene dos ángulos, dos lados iguales y por lógica también dos ángulos iguales, ¿no? Ahora bien, viene un concepto importante, ¿no? Porque también en el enunciado dice que CB es bisectriz del ángulo ACN. Ahora yo lo he sacado por aquí para que podamos estudiar mejor ese concepto de bisectriz, ¿no? ¿Qué es la bisectriz? La teoría de la bisectriz dice que es el ángulo que parte a un ángulo, mejor dicho, es el segmento que parte a un ángulo en dos partes iguales. Entonces, en nuestro ejercicio, el ángulo sería MN, MCN, ¿no? Recuerden que la letra que va al centro es la que tiene que ir aquí en el medio, ¿no? Que es justo el vértice del triángulo. Ahora, como el segmento CB es bisectriz, significa que va a partir a ese ángulo MCN en dos partes iguales. Entonces, si nosotros a un lado le ponemos, por ejemplo, alfa, al otro también tendríamos que ponerle alfa, porque ese segmento celeste lo ha dividido, ¿no? El que tenemos ahí, el segmento BC, ¿sí? También podríamos poner otros valores, en este caso estoy poniendo alfa. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a reemplazar esos valores entonces. Esto de aquí valdría alfa y esto de aquí también valdría alfa. Ya está. Ahora nos dice que calculemos la medida del ángulo BAC. Y la medida del ángulo BAC sería este de aquí, ¿verdad? BAC. No se olviden que siempre el ángulo va en el punto, en la letra central, ¿no? Aquí, ahí está el vértice, ¿no? Este es el ángulo que me piden hallar. Voy a poner X, ¿no? Ya está. Ahora, vamos con el triángulo celeste, ¿no? En el triángulo celeste, si se dan cuenta, tiene dos lados iguales, por lo tanto ha de tener dos ángulos iguales, ¿no? Y si uno de sus ángulos aquí mide en total alfa más alfa, que vendría a ser 2 alfa, entonces el otro ángulo, que es este de aquí, también tiene que medir lo mismo, alfa más alfa, o sea 2 alfa. Ahora, la suma de esos tres ángulos, 2 alfa y 40, me tiene que dar, por la propiedad de ángulos internos de un triángulo, 180. Entonces sería de esta manera: 2 alfa más 2 alfa más 40 es igual a 180. Ahora sería entonces 2 alfa más 2 alfa, tengo 4 alfa igual a 140, por lo tanto alfa valdría 70. Bien, ya tenemos el valor de alfa, ¿no? Y con eso ya podríamos hallar el ejercicio. Solo vamos a completar el triángulo verde para ver con cuál vamos a trabajar ahora, ¿no? Que sería este de aquí. Otra vez entonces aplicamos la propiedad de suma de ángulos internos de un triángulo. El primer ángulo que tenemos de este triángulo, que es este cuadradito de aquí, sabemos que mide 90 grados. Ya tenemos un valor. Entonces vamos a poner por aquí 90 grados. Más el otro ángulo que tenemos es precisamente el que se nos pide, que es el ángulo X. Más, y el último ángulo que nos quedaría sería este de aquí, ¿no? Que si vemos bien sería el ángulo alfa. La suma de esos tres nos daría 180 grados. Entonces diríamos que X más alfa es igual a 90 grados. Ahora, para hallar el valor de alfa, ya lo tenemos, así que solo tenemos que reemplazar, porque a nosotros nos salió que alfa vale 70. Entonces sería X más 70 es igual a 90. Por lo tanto, el valor de X sería 20. Y esa es nuestra respuesta.